El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras maestras y compañeros maestros también. Bienvenidos hoy jueves 9 de mayo a su programa Acontecer Colprosuma. Los saluda Ana Rivera y nosotros ya estamos preparados para llevarle a usted las informaciones brevemente. Y previo a la celebración del Día de la Madre hemos preparado una nota sumamente especial dedicada a todas ustedes. La maternidad es la vocación más noble de la tierra, es la más bella de todas las artes, es la más grande de todas las profesiones. ¡Feliz día, mamá! El segundo domingo de mayo de cada año se conmemora el Día de la Madre como una forma de honrar la maternidad en Honduras. Como maestra, como madre, cumplimos un papel muy importante. En la casa uno sirve de madre y escuela igual. La escuela, ya que es el segundo hogar para los niños, es muy bonito. Aprende tanto uno de los niños como los niños aprenden de uno. Y una experiencia muy bonita y es un don que Dios le ha dado a uno. Es un don porque ya nace de corazón uno cumplir con este papel. Si no, creo que no hiciéramos bien nuestro trabajo, porque desde luego que estamos en este puesto es porque Dios nos ha mandado con un propósito. Y yo en mi persona lo hago con mucho cariño, con mucho amor y lo disfruto al máximo. Te quiero, mamá. El Colprosuma felicita a todas las madres en su día, en especial a todas nuestras afiliadas docentes que forman y educan a nuestros niños diariamente en las aulas de clase. Saludamos con gallardía a todas aquellas madres afiliadas al Colprosuma y aquellas madres docentes que construyen educación de calidad en todo el país, a la madre obrera, a la madre campesina y a todas aquellas buenas hondureñas que temprano se levantan para llevar a sus hijos a la escuela. Ese es el compromiso. Colprosuma felicita entonces a todas las madres de Honduras. Dios bendiga en este día a todas las madres hondureñas. ¡Felicidades, madre hondureña! Por darme fuerzas para seguir. Y es que después de esta nota del Día de la Madre, preparada con mucho cariño para todas ustedes madres, nosotras también les deseamos que usted la pase de lo mejor. Gracias a todas nuestras docentes, porque llevan educación a las aulas de clase y también comparten con nuestros pequeñitos. Y es que bueno, usted también se ha estado informando, entre otros temas, en nuestra plataforma de Facebook de Colprosuma, de lo que ha estado aconteciendo cuando el Poder Ejecutivo se ha negado a derogar las leyes del Decreto de Salud y Educación. En tanto a eso, el Colegio Magisterial de Colprosuma se mantiene en pie de lucha. La plataforma de lucha en defensa de los derechos de la educación y la salud ha iniciado asambleas informativas y hacen un llamado a todos los trabajadores a mantenerse en alerta. Estas acciones se tomaron luego de que el Poder Ejecutivo asegurara que no van a derogar los decretos de la salud y educación. Quiero decir al magisterio que nos mantenemos firmes en la defensa de la educación pública de este país y también de la salud por medio de la plataforma de resistencia que permite que el Estado y que las autoridades respeten la ley. Hoy hacemos públicamente el llamado al ministro de Educación, el llamado al presidente del Congreso, que convoque a una reunión a los 6 presidentes de las organizaciones magisteriales para que revisemos los acuerdos, que revisemos los decretos y para que juntos construyamos una propuesta integral que defienda al docente. Por otro lado, afirmamos que ante cualquier sanción a los profesores, inmediatamente activamos todas las acciones en todo el país. Nosotros creemos que hoy vamos a instalar una mesa de diálogo, pero también estamos vigilando el respeto a la estabilidad laboral de nuestros compañeros.
Bueno, compañeros, y luego de esta información importante del profesor Roberto Troches, tengo unos mensajes importantes o estos comunicados que usted tiene que conocer, y es que el Consejo Nacional Electoral del Colprosuma convoca a presidentes y secretarios de los consejos seccionales y también departamentales a socialización del instructivo electoral. Ponga mucha atención, por favor, a esta información, porque en Tocoa las seccionales que van a asistir son Colón, Olanchito, Arenal y Coyoles Central. Esto en el Instituto Froilán Turcios. De igual manera, Ceiba, las seccionales que van a asistir son Atlántida, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Balfate. En el local, en la escuela Gustavo Castañeda. De igual manera, el Progreso, Lloro. Va a asistir únicamente esta seccional de Lloro, excepto Olanchito, Arenal y Coyoles Central. Esto, por supuesto, en la casa de Colprosuma. Y finalmente se hará presente Comayagua, La Paz, excepto Ezequías y Minas de Oro, Olancho, en Eduxa, frente al parque. De esta manera hemos llegado al final de las noticias de acontecer Colprosuma. Gracias a todos nuestros compañeros docentes que estuvieron al pendiente de esta información. Seguidamente los dejamos con la opinión editorial y también panorama gremial educativo. Opinión editorial en acontecer Colprosuma. Frente a la crisis en la educación, es urgente una reforma integral. Los países subdesarrollados que han alcanzado un mejor nivel de vida han apostado a invertir en la educación. Lo han hecho generando profundas reformas al modelo educativo, pero sobre todo han logrado tener buenos gobiernos, buenos políticos que con su voluntad están convencidos que solo a través de la educación se puede empezar a combatir la pobreza, el crimen organizado, la delincuencia común, el desempleo, los enormes problemas en la salud pública y obviamente en la educación. Pero en Honduras nuestros políticos en su gran mayoría son una amenaza para el mismo pueblo que los eligió. En este caso el presidente de la República y el Congreso Nacional son los principales actores del antidesarrollo. Son los principales elementos que evitan que el pueblo viva dignamente a través de elementos tan importantes como lo son la educación y la salud. Los políticos, la mayoría con poca dignidad y sometidos, obedientes del Fondo Monetario Internacional o los organismos internacionales, no les importa que los niños y jóvenes en este país no tengan educación, que no tengan una educación de calidad, que reciban las clases sentados en el suelo, que los edificios estén destruidos, que no tengan agua y luz, que no hayan profesores de inglés, que no hayan computadoras, que reciban clases con hambre en centros educativos que están destruidos, reciben las clases en total calamidad. Todos los días en nuestro país, los hondureños abandonan su patria. En esas caravanas van adultos, niños y jóvenes, porque Honduras se ha convertido en un país sin oportunidades. La inseguridad, el desempleo, la poca cobertura en educación y salud, la pobreza en términos generales, que es del 70%, y de estos el 40% viven en completa calamidad. Tienen su origen en los malos políticos que nos gobiernan, que no tienen ningún tipo de sentimiento frente a la triste realidad que viven nuestros niños y nuestros jóvenes, quienes prefieren emigrar, prefieren abandonar su patria, antes que morir en la ignorancia, asesinados o en la extrema pobreza. Si los políticos comprendieran que resolviendo los problemas de educación y de salud, que solo por este hecho se empezarían a resolver la mayoría de los problemas de este país, un pueblo con educación y salud puede luchar por sacar adelante sus familias y no huirían de su patria. Pero los políticos en su gran mayoría no solamente son mandaderos de los organismos internacionales, en el cual su objetivo es el sometimiento de estos pueblos, pero también los políticos son mandaderos y vasallos de las cúpulas de poder en este país. Todo lo hacen para velar por sus propios intereses. No les importa vender su patria, vender sus hijos, vender sus familias. Las últimas acciones del magisterio y médicos hondureños han servido para atajar la privatización. El pueblo hondureño ha comprendido que todo el proyecto de privatización
de la educación y la salud arrastra despidos masivos, pero además inicia un proceso donde los políticos de manera descarada y en todos los niveles van a dirigir la educación y la salud con la máscara de la empresa privada, provocando con esto que todas las familias en Honduras no reciban la educación de manera gratis, como es la obligación del Estado darla. La educación y la salud es un derecho humano, por lo tanto nuestra lucha, a partir de los últimos acontecimientos, es de que queremos a los políticos fuera de la salud y educación, porque el pueblo ya no confía en ellos y exige una nueva generación de diputados, y en esta misma línea de pensamiento, lo correcto debería ser que ningún diputado, por muy bueno que sea y por muy malo que sea, no debe de durar más de 8 años en el Congreso Nacional de la República, porque estos, en el afán de mantenerse en el poder, no les importa el bienestar del pueblo, y en caso de educación pública en Honduras, luchar porque se otorgue un verdadero presupuesto. En los últimos gobiernos se han ido haciendo reformas improvisadas, que más parecen parches, que no resuelven nada de la problemática educativa, pero que de fondo la hacen para reducir el presupuesto en educación y en salud, pero también para perseguir a los docentes y destituirlos. Es urgente iniciar la lucha por una reforma integral que permita que sea un proyecto de nación y no parches o iniciativas que en nada ayudan a resolver los grandes problemas en la educación. El magisterio está pidiendo que se convoque a una gran jornada para lograr una verdadera reforma educativa, que no solamente restaure la calamidad de los centros educativos, sino también que se revise la malla curricular, que determine los verdaderos profesionales que necesita Honduras, que además le garantice una fuente de empleo, porque en la actualidad se están graduando profesionales que al egresar no encuentran trabajo. El ministro de Educación, lo dijimos desde el inicio, que él asumió este cargo. Tenía una gran oportunidad para generar verdaderas reformas al sistema educativo, pero ha caído en informalidades propias de él y de su patrón. Nuevamente le decimos al secretario de Educación que convoque de manera urgente a los presidentes de los colegios magisteriales, a los rectores de las universidades, para que se dé inicio a la gran reforma del sistema educativo hondureño. Debe de producirse de manera urgente, como efecto de esta reforma integral, un verdadero presupuesto, el respeto a la carrera docente, donde cese la persecución al magisterio, se les pague salarios dignos, pero como punto principal, que todos garanticemos una educación de calidad. Solo con verdaderas reformas podemos darle estabilidad al sistema educativo. De esta forma lograr que el país lentamente vaya reduciendo la inseguridad y la pobreza, entre otros. Es urgente que el ministro de Educación convoque a una jornada de diálogo serio, con actores serios, que además el ministro de Educación, como la principal autoridad, y sus viceministros permanezcan en estas jornadas de trabajo que van a transformar la educación para poder tener los resultados que el pueblo espera. De igual forma, para eso reciben grandes salarios y viáticos, para que trabajen a favor de la educación. Por nuestro lado, estamos dispuestos a trabajar día y noche en esa gran reforma integral de la educación pública. Los docentes de Honduras, el 85% son egresados de las universidades. Por lo tanto, el nivel académico del magisterio le permite manifestar que está preparado para implementar cualquier cambio o reforma en el sistema educativo hondureño. Señor ministro, es urgente que convoque a la gran jornada para lograr una verdadera reforma integral. Esta reforma derogaría ese montón de decretos que dañan la educación y la carrera docente. Vienen tiempos muy difíciles. Solo un verdadero diálogo puede resolver de manera urgente los grandes problemas de la educación, donde los niños, los jóvenes y los maestros
estén en paz en sus centros educativos. El magisterio está en alerta permanente, organizado en todo el país. No va a permitir que se privatice la educación y se atente contra la estabilidad laboral. Urge una reforma integral a la educación pública. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a cada uno de nuestros compañeros. Bienvenidos a su segmento Panorama Gremial Educativo. Esta noche nos encontramos desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. De inmediato presento a nuestros invitados de esta noche. Tengo el honor de presentar al señor rector, al doctor Hermes Díaz. Muy buenas noches y bienvenido. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Asimismo nos acompaña el secretario general de la Junta Central Ejecutiva, el profesor Oveniel Flores. Buenas noches, Merari. Buenas noches, licenciado Hermes, compañero Elías Muñoz. Buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional, a todo el pueblo hondureño. Y le damos la bienvenida al profesor Elías Muñoz Varela, gerente general de nuestra organización. Esta noche abordaremos con nuestros invitados el tema de reformas integrales de la educación. Lo hemos venido planteando en nuestros diferentes espacios. Sabemos que cada presidente que asume el poder en nuestro país desarrolla su propio plan o modelo y traen consigo pues algunas cosas que no han sido funcionales. Para eso vamos a desarrollar este tema, haciendo un contexto, doctor Aldubín, del abandono en el que se encuentra la educación pública de nuestro país. Sí, bueno, en primer lugar, un saludo especial a todos los profesores que nos ven y además saludar también a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bueno, yo creo que son espacios muy importantes para poder debatir acerca de un tema prioritario que es vital, el hecho de poder fortalecer nuestro sistema educativo nacional, tanto el sistema público como el sistema privado. En los últimos días hemos tenido acontecimientos muy difíciles, por supuesto, pero que también creo que dan aprendizajes para que podamos llegar a consensos oportunos. Y tal como lo hemos venido discutiendo a lo interno de la Universidad Pedagógica, una universidad estatal que está muy interesada y que tiene un plan estratégico con una visión muy amplia de lo que deberíamos de realizar a nivel nacional para poder conformar un sistema educativo nacional más robusto. Desde luego que pasa por dos cuestiones que para nosotros son vitales y que hay que resolverlas casi de manera inmediata. Por ejemplo, hay que trabajar muy fuertemente, y eso ya la ley fundamental lo contempla, como es el fortalecimiento de la educación prebásica. En la educación prebásica tenemos serias dificultades. Por un lado, el tema de que no tenemos el número de centros para atender a toda esa población escolar, además que no contamos con el número de profesores formados para ese nivel. Creo que ese es otro desafío para la Universidad Pedagógica, en poner a disposición del Estado el recurso o talento humano formado para que tenga, digamos, las competencias profesionales para poder desempeñarse en ese nivel educativo. Pero también hay otro elemento que yo quiero mencionar y que va a ser parte de las discusiones que aquí vamos a realizar con los colegas, que es el tema de garantizar a la niñez un nivel nutricional acorde a las necesidades que tienen los niños y las niñas en nuestro país. Creo que ese es un tema, por muy buenos profesores que tengamos, si no atendemos con una buena alimentación y una buena nutrición a nuestra niñez hondureña, va a ser muy difícil que ellos puedan tener un desarrollo cognitivo, motor apropiado para poder, digamos, avanzar en logros académicos en lo que es el sistema escolar. En nuestro país se han aprobado una serie de reformas, decretos, lo hemos visto en las últimas semanas. Profesor Oveniel Flores, pero ¿por qué vemos que las condiciones en educación continúan igual? Bueno, es que la serie de decretos
leyes aprobadas desde hace ya unos 10 años, a partir del 2010 hasta la fecha en el sistema educativo nacional, van más enfocadas en el maestro, algunas en perseguir al maestro, en disminuir muchas conquistas y muchos derechos que tienen los docentes, y no en sí consigo la voluntad de mejorar la calidad educativa de los niños y jóvenes. Es por eso que esta serie de leyes, de decretos aprobados en estos últimos años fracasan. Una, porque no traen la voluntad política real de venir a mejorar las condiciones en que se encuentra el sistema educativo nacional. Además de eso, que no son construidas con los principales actores de la educación. Se reúne un grupo de expertos, según el gobierno, una comisión integrada por diputados, y en una oficina ellos construyen las reformas, construyen las leyes, los acuerdos, que al final son muchas de ellas rechazadas por los actores, rechazadas por el pueblo. Y además de eso, que estas leyes que se aprueban, estos decretos no traen consigo un presupuesto, vienen vacías, lo que al momento de ejecutarlas, de implementarlas, no tienen los recursos económicos, el tema financiero necesario para echarlas a andar. La ley fundamental, una de las grandes banderas que se levantó en ese momento, era el nombramiento, la educación bilingüe en los centros educativos. Hasta el momento han pasado ya unos 5 años aproximadamente y no se ha creado ninguna estructura presupuestaria para nombrar maestros de inglés que vayan a los centros educativos a impartir clases a nuestros niños y jóvenes. La universidad pedagógica se ve afectada grandemente en ese aspecto, porque aquí de la universidad tenemos un gran número, miles de maestros que han egresado especializados en el idioma inglés, pero que no encuentran ese espacio en el sistema educativo, ya que no se están creando las estructuras presupuestarias para que estos maestros lleguen a impartir las clases de inglés a los centros educativos. Profesor Elías, ¿por qué continuamos viendo igual o peor las condiciones de la educación? Bueno, primero, si hacemos un poco de historia y revisamos las llamadas reformas, en el gobierno de Calleja, en el ajuste estructural de la economía, cuando Calleja, y que implementa una reforma que llamamos la estructura del sistema educativo. Después vemos una segunda reforma con la escuela morazánica del gobierno de Carlos Roberto Reina. Y la tercera, que se supone que la que anunció Juan Orlando, es la ley fundamental, y hacemos una revisión de cuáles fueron los resultados de esas dos reformas, tanto la de Rafael Leonardo Calleja, bajo esa estructura de estructurar el gobierno, el Estado de Honduras y luego la escuela morazánica. Entonces vemos los resultados hoy, que no son los esperados. Creo que de acuerdo a una reforma se espera algún producto, y esos productos esperados que sean en beneficio de la educación. Cuando encontramos entonces y hacemos una evaluación de esos resultados, encontramos la situación del día de hoy. Entonces uno dice, ¿qué obtuvimos con la reforma de esos tiempos y cuál es la esperada hoy? Entonces, con la reforma de la ley fundamental está basada, como bien decía Beniel, sobre la evaluación específica de los docentes y de los alumnos. O sea, el producto que el sistema debe entregar a la sociedad de acuerdo a la ley fundamental se basa en los resultados que pueda dar el profesor y los alumnos. No está fundamentada casi en la situación real de un país. ¿Cuál es la situación socioeconómica, política del país, para poder desde ahí definir cuál es el ciudadano que nosotros tenemos o que queremos para los próximos años y cuál es el tipo de país? Cuando la ley fundamental recoge que el sistema educativo se basa entonces en una formación en competencia, entonces encontramos que la parte humana, la parte en valores se hace a un lado, y lo que nos interesa entonces es formarlos para la economía o formarlos para la producción, o el tipo de hondureño que buscamos es de acuerdo a lo que el sistema nos está diciendo. Entonces,
Para nosotros entonces los resultados no son los esperados y ahí tenemos claro una sociedad en descomposición donde el hondureño carece de oportunidades tanto del empleo, tanto del acceso a la educación, a la misma medicina, el acceso a una vivienda. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en su encadenamiento que debe tener a responder los desafíos lógicos del futuro y del presente no está. Entonces las reformas que se han dado no han estado encaminadas de ver a buscar cuál es el hondureño y por sí cuál es el país que nosotros necesitamos. Y entonces ahí es donde hoy nos encontramos con la problemática y es ahí donde nosotros como colegio decimos, bueno, necesitamos una verdadera reforma educativa que vaya encaminada a resolver los grandes ejes transversales que hoy enfrenta el hondureño y enfrentamos todos para poder definir entonces qué es lo que queremos, o sea, cuál es el futuro de este país. Hasta hoy nosotros hemos hablado con las autoridades educativas y no nos pueden descifrar hacia dónde nosotros caminamos. Entonces es incierto y esa es la preocupación del colegio, del Colprosuma. Nos preocupa cuál es el destino de nuestro país con una educación indeleble que tenemos, una educación frágil, una educación que no está respondiendo a los verdaderos retos y desafíos que el futuro nos va a exigir y estamos preparándonos. Entonces esas son las grandes preguntas. Y más adelante conoceremos estas propuestas integrales. Luego de conocer un poco el contexto, doctor Aldubín, entonces, ¿por qué fracasan estas reformas educativas? Bueno, yo creo que hay algunos elementos que vale la pena considerar. Los colegas lo han mencionado. Yo creo que si hacemos lecturas, por lo menos en lo más cercano a nosotros, en lo que es Latinoamérica, ninguna reforma se construye de arriba hacia abajo. Eso está demostrado y creo que las reformas pasan por los profesores. Es decir, si no tenemos el apoyo de los profesores, porque las reformas se dan en el aula, las reformas no se pueden dar fuera del aula. Y se hace con los profesores, con los niños, y desde ahí entonces es donde se empieza a construir. Por lo tanto, yo pienso que eso lo vemos nosotros en pequeño aquí en la universidad. Casi siempre cuando hay propuestas que se hacen desde el escritorio, tienen rechazo de los profesores universitarios. Entonces aquí hacemos algún tipo de ejercicios, por ejemplo, que podrían servir de ejemplo, y creo que las otras universidades, al igual, las universidades públicas lo hacen, simplemente cuando se plantea una nueva carrera. Es decir, que nace del seno de los profesores, y eso sube hacia los órganos de gobierno donde se toman las decisiones finales para ser aprobada o desaprobada una carrera. Eso solo es una analogía en relación a lo que deberíamos de estar viendo en lo que es la conformación de un plan integral de desarrollo del sistema educativo nacional. Yo considero, y eso lo hago de manera, digamos, personal, sé que la ley fundamental posiblemente no recoge todas las aspiraciones que tiene la nación o la sociedad hondureña, pero sí hay elementos muy importantes a considerar ahí que creo que son vitales para poder impulsar una reforma. Por ejemplo, el tema de la formación. El tema de la formación profesional, creo que la ley lo recoge y eso creo que no podemos negarlo, que una formación bien llevada, digamos, bien atendida, yo puedo tener ciertos niveles de garantía de que ese profesor va a desempeñar un papel, digamos, oportuno en su centro educativo. Pero también hay otras variables que el Estado las debe de garantizar, como lo es, por ejemplo, el tema de la infraestructura escolar, el tema de los materiales educativos, que creo que son temas que los profesores lo están viviendo hoy en día, se sienten abandonados porque no hay una sistematización también de capacitación docente, porque casi siempre se piensa, y creo que en el caso nuestro hondureño se ha pensado así, de que la universidad o el centro de formación es lo suficiente para que usted sea un buen profesor. Los países que han avanzado han hecho toda una articulación y han tendido puentes de desarrollo entre la formación inicial y el desarrollo profesional docente, que creo que eso es una carencia que tenemos en nuestro sistema, porque al profesor se manda al centro y se le abandona, y creo que eso son temas que hay que discutir y que hay que consensuar con los actores principales, es decir, con los que saben también, porque los profesores son realmente los que viven día a día este tipo de trabajo y por lo tanto hay que consultar con ellos qué cosas les funcionan a ellos, porque las realidades también, a pesar que este país es un país pequeño, está regionalizado. Las necesidades
digamos, de formación van difiriendo de acuerdo a las zonas geográficas, y por eso pienso yo que hay que hacer un consenso muy amplio, y no solo con los profesores, sino también con los otros actores que también son importantes, como son los gobiernos locales, que yo pienso que también podrían contribuir, y la familia. La familia es un elemento. Nosotros que tenemos un centro aquí de formación, los padres de familia aquí vienen a los centros casi todas las semanas a ver el avance que tienen los niños y de qué manera ellos desde su casa pueden también apoyar este tipo de iniciativas. Así que considero y comparto con los colegas que también habría que definir políticas educativas claras y bien definidas, de tal forma que una política no dependa de un solo gobierno, sino que sea una política nacional, y por eso es que hablamos nosotros de un pacto nacional por la educación, es decir, donde todo el mundo se comprometa desde su accionar. Es decir, el profesor debe comprometerse que él va a desempeñar su papel para lo cual fue contratado en el aula de clase, pero el Estado también debe comprometerse en el otro contrato a suplir de todas las condiciones básicas para que este profesor pueda desempeñarse de una manera oportuna, además de garantizarle también crecimiento profesional y meritorio. Es decir, que los incentivos que tienen que ver con desarrollo profesional también pasan por salarios dignos, por el tema de oportunidades de formación, que el Estado debe de garantizárselas y de tener esas condiciones que sean apropiadas, porque muchas veces nos comparan con otros países y hacen el comparativo, pero esos países han avanzado y han generado condiciones propicias para que esos profesores hagan su mejor trabajo. Y es que siempre se ha querido culpar a los docentes del fracaso en las reformas que implementa el gobierno sin consensuar con los actores, tomando en cuenta lo que ya manifestaba el rector Alduvín. Profesor Oveniel, ¿por qué fracasan entonces? Es que el tema de educación es un tema de nación, un tema de país. Se ha enfocado erróneamente que todo depende en el rol del maestro, y ese es un error. No solamente se debe de enfocar en el desempeño docente. El docente juega un rol elemental y eso no se puede desconocer, pero también en una reforma integral debe de especificarse y estar bien determinado cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de las iglesias, cuál es el rol de la empresa privada, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de las universidades, cuál es el rol de cada uno de los sectores involucrados. Es un tema, como lo dije anteriormente, es un tema de país. Estar enfocado solamente, y como se ha querido ver históricamente, que el sistema educativo ha estado en un fracaso por culpa del maestro, eso es estar equivocado. Históricamente se ha culpado al maestro que el fracaso en educación se debe al desempeño del docente. Se culpaba al maestro porque no estaba presente en las aulas de clase debido con los constantes conflictos que han existido entre el gobierno y el maestro. Desde hace 7 años aproximadamente, los maestros están cumpliendo en su aula de clases con 220 días de clases, cerrando los años lectivos. La mayoría de los profesores se han preparado grados de licenciatura. El 90% ya de los maestros que están en los centros educativos tienen el grado de licenciaturas, otros con grados de maestrías, grados de doctorados, pero la situación en educación no avanza, o sea, porque este no es un tema solamente del maestro, aquí es todo un conjunto, y a eso nos referimos cuando hablamos de reformas integrales. ¿Cuál es el rol, cuál es el trabajo de todos? El contexto en el que se desenvuelve el niño, si va al parque, a sus áreas recreativas, que ahí sean espacios donde también el niño pueda aprender, las bibliotecas, todos esos espacios se han cerrado y se han perdido en nuestro país. Que toda la comunidad, todo el entorno en el cual el niño se mueve y se desenvuelve, sirva para su educación y para su crecimiento. Profesor Elías, si conocemos por qué fracasan las reformas educativas, entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas? Mira, primero debo decirle que lo que existe es que no hay voluntad política para resolver los problemas educativos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, nosotros, de lógica uno dice, bueno, los gobiernos no tienen interés en que su pueblo, en que una población esté educada, porque entre más educado sea un pueblo, es más difícil
de poderlo maniobrar políticamente o llevarlo a las urnas, pues, como decir, que sigan votando por ellos. O sea, creo que ese es uno de los objetivos de los gobiernos, de mantener un pueblo, una población analfabeta, porque es más fácil maniobrarla una. Y por el otro lado, como le dije, no hay voluntad política, y el Estado como tal, en el caso de Honduras, prioriza, o sea, tiene otras prioridades que no es educación ni salud, no son los derechos del pueblo hondureño, sino que son sus intereses al final los que prevalecen. Y ese ha sido el problema. En resumido, si no hay voluntad política, no va a haber presupuesto, no les interesa la cobertura, no les interesa que los niños y las niñas de este país puedan llegar a los centros educativos con una buena nutrición. Así es que cuando no hay voluntad, prácticamente no hay interés, y al final estamos en el olvido. Esa sería mi respuesta a cuál es el objetivo fundamental de los que nos gobiernan anterior y el actual. Y a su criterio, doctor Aldubín, ¿cuál es o hay voluntad política para mejorar estas condiciones del sistema educativo para poder erradicar la unidocencia, la bidocencia, para que los niños puedan estar sentados, para que tengan su merienda escolar, para mejorar las condiciones de infraestructura del más del 80% de los centros educativos destruidos? Sí, bueno, yo pienso que hay estudios, hay mapeos nacionales que nos indican que el tema de infraestructura de los centros en muchas partes o en zonas geográficas de Honduras no están en las mejores condiciones. Creo que eso es un elemento que hay que realizar inversión. O sea, el Estado debe comprometerse y priorizar, si realmente queremos avanzar en educación, generar esas condiciones mínimas. Es decir, y no mínimas, sino que son básicas. Es decir, centros educativos dotados con buen techo, con mobiliario, con sus sistemas básicos de agua potable, sanitarios, etcétera, etcétera. Cuando hacemos acá, por ejemplo, un recorrido por, digamos, la capital, nos encontramos en algunas zonas que los centros están deteriorados. Si esta es la capital, no digamos, como decimos, tierra adentro. Entonces, creo que eso es una cuestión vital que hay que resolver. Yo, que participo del Consejo Nacional, vi que está como dentro de las metas del Plan Sectorial de Educación el mejoramiento de la infraestructura. Yo digo que eso, bueno, ojalá esté el dinero disponible para que eso se pueda mejorar. Ese es un tema. Dos, pienso que hay iniciativas que nosotros mismos hemos podido, digamos, discutir, el tema de garantizar, por ejemplo, los concursos. Creo que es un tema que hay que ponerle atención, porque nosotros hemos observado acá en la institución, ¿verdad? Y ese es un tema que lo vamos a plantear en el Instituto de Investigación, que nos hagan un mapeo nacional, quiénes son los profesores que están atendiendo el tercer ciclo, por ejemplo. Porque nosotros estamos retrocediendo a algo en lo que habíamos avanzado mucho. Por ejemplo, el tema del empirismo. El tema del empirismo en educación media se había avanzado. Todavía había digamos, ciertos índices de no cumplimiento de la disciplina que se enseña, pero hoy hemos retrocedido. Los japoneses hace 2 años que estuvieron acá con nosotros en una capacitación, preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo, porque teníamos profesores egresados de esta universidad, de español o de otras áreas, enseñando matemáticas, y que estaban en capacitación porque el centro lo mandó a capacitarse en la enseñanza de la matemática. Entonces, eso es un elemento que hay que considerar, porque cuando vienen las evaluaciones a los estudiantes de logro académico, no esperemos que vamos a tener los resultados óptimos, que es un tema de discusión por la cual miden a los profesores. Es decir, qué tanto sabe el niño, y eso entonces es lo que viene después de culpabilidad hacia el profesor. Pero tampoco se está analizando el otro tipo de variables. Hay variables, por ejemplo, que se toman a nivel mundial para garantizar éxito escolar. Variables que no las controla el profesor, sino que la comunidad o el Estado debe de garantizarlas, que tiene que ver con infraestructura, garantías de alimentación, que nosotros lo dejamos de lado. Fíjense, nunca nos ha interesado, pero en Honduras ya se hicieron los primeros estudios sobre desarrollo cognitivo de los niños en edad para estar en prebásica, y hay un alto índice que tiene problemas. Ya usted le puede poner, decían los expertos, el mejor profesor formado con didáctica, pedagogía, ciencia, y ese niño no va a aprender porque no tiene, digamos, el desarrollo óptimo para poder, digamos, aprender. Ese es un tema que hay que considerarlo, porque Honduras es un país que tiene una población rural, digamos, de casi el 55% o 60%.
Entonces son cosas que nosotros debemos de garantizarlas como Estado. Yo me involucro porque nosotros somos el Estado mismo. De otra parte, considero también, y que eso lo mencioné al principio, de dar esas condiciones apropiadas de desarrollo profesional a los profesores de atención para que ellos estén motivados. Debemos de elevar también el prestigio de la carrera docente. Es decir, si yo quiero tener un profesor motivado, que acoja el proyecto nacional de desarrollo, debe ser un profesor realmente que esté comprometido, pero va a estar comprometido en la medida que tenga un buen trato también, que se sienta respaldado por el Estado mismo, que no sienta que cuando hay evaluaciones se le persigue, por ejemplo. Nosotros aquí en esta universidad hemos venido desarrollando evaluaciones de manera continua, porque eso nos permite retroalimentar nuestro currículo, nos permite capacitar a los profesores, pero no lo hacemos con fines de que a fulano lo vamos a etiquetar y decir, bueno, esto lo vamos a despedir porque no está cumpliendo su papel. Lo hacemos con fines de mejoramiento y aseguramiento de calidad, que es otro de los grandes temas que yo veo con buenos ojos en este plan de acción. Ojalá lo llevemos de la manera apropiada, es decir, para generar condiciones que nos permitan asegurar calidad en el sistema. Creo que son elementos que como universidad nosotros lo avalamos. Ojo, pero también hay que ver cuál es el nivel de compromiso que el Estado va a asumir, de dónde se van a obtener los recursos, porque ese plan necesita que en el caso de inversión en educación se necesitan por lo menos pasar de los 28.000 que tenemos ahora millones, pasar por lo menos a casi 45.000 millones en la primera fase. Entonces hay que ver ese dinero de dónde lo vamos a obtener para poder garantizar, digamos, un plan que esté apoyado en un financiamiento oportuno y que en esa medida podamos medir el impacto que va a ir generando en el tiempo, porque tampoco vamos a lograrlo esto en 2 o 3 años. Esto va a requerir de un trabajo sistematizado de 1 o 2 décadas para empezar a ver resultados óptimos. Y hablando justamente de presupuesto, profesor Beniel Flores, ¿será que las reformas aprobadas fracasan porque no traen consigo el presupuesto? ¿O qué le depara ahora a la educación y a la salud después de escuchar algunas directrices del Fondo Monetario Internacional donde se deben reducir los gastos para ambas instituciones? Bueno, recordemos que aquí muchas de las políticas que se implementan son siguiendo y así la mayoría, las directrices del Fondo Monetario Internacional. Uno de los grandes titulares que apareció en los periódicos en los últimos días es que no iban a haber más alzas a los impuestos del pueblo, pero para eso era necesario hacer una reducción en los gastos de educación y salud. Primero, ahí hay una serie de errores, de medidas que vienen a afectar al pueblo. La educación no debe de verse como un gasto, es una inversión, el camino y la vía correcta para obtener el desarrollo y el crecimiento del país, que también en nuestro país se habla de crecimiento cuando son en sí dos rubros los que crecen, que es la banca y las telecomunicaciones, pero la calidad de vida de nuestro pueblo sigue empeorando cada vez más, y se tiene en este momento el 70% del pueblo en pobreza y de ese 70% el 42% en extrema pobreza. En el caso de educación, en el momento más alto del presupuesto, en el 2006-2009, que obtuvo el 8.2% en relación al Producto Interno Bruto, en este momento se encuentra aproximadamente en el 5.4%, una reducción de casi el 3% del presupuesto. Esto ha venido a impactar fuertemente lo que es las condiciones en que los niños, los jóvenes y los mismos maestros imparten sus clases. La infraestructura se ha visto totalmente deteriorada en el 75% de los centros educativos. No hay libros de texto, no hay mobiliario. A estas alturas, en este siglo XXI, tenemos niños sentados en el piso, la dotación, mucho menos que cuenten con la dotación de una computadora tan necesaria en este momento. Esto viene a crear una brecha aún mayor de desigualdad entre aquellos que asisten y que tienen los recursos económicos necesarios para asistir a instituciones privadas y nuestros niños de las más pobres que van a las instituciones públicas. El presupuesto es sumamente importante, la asignación presupuestaria. Lo que dice el doctor Hermes, totalmente cierto. La misma ex ministra de Educación, Rutilia Calderón, lo decía, es necesario para mejorar la calidad educativa el doble del presupuesto
con el que se encuentra, con el que está designado en este momento. Prácticamente se necesita una asignación considerable. El exministro también Marcial Solís lo decía, este espacio de la Secretaría de Educación es un espacio más bien para caerle mal a la gente, porque vienen los padres de familia, vienen los maestros y no se les puede dar respuesta a sus inquietudes, a sus problemas, porque no se cuenta con el presupuesto necesario. Elías decía, esto del presupuesto pasa también por una voluntad política, realmente la prioridad en educación. Los países que le han apostado al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de su pueblo, de sus ciudadanos, es a través de apostarle a la asignación en educación, al presupuesto, a un verdadero presupuesto. En cambio, en este momento en el país miramos que el presupuesto a otros órganos, a otras entidades, lo han aumentado enormemente, pero en educación se ha reducido. Profesor Elías, la importancia de que estos planes de nación o estas reformas educativas traigan ya esta partida presupuestaria necesaria para implementarlas. Bueno, primero es que a mí me llamaba la atención lo que decía el rector, que los niños no tienen por más que tenga un profesor con maestría, un doctorado, difícil que el niño vaya a aprender, pero es que hay una realidad. O sea, ¿cómo nacen los niños? O sea, las mujeres desde que salen embarazadas, ¿cuál es el tipo de alimentación? Entonces, ¿cómo van a nacer un niño en el área rural, por ejemplo, con las sequías, que no hay producción, no hay nada? Entonces, lógico, cuando nace el niño ya viene con dificultades para poder aprender, y ese es un tema que hay que discutirlo en un gran diálogo nacional. Y por eso cuando nosotros decimos, bueno, y si el gobierno se declara incapaz para darle vida a un sistema educativo, entonces ¿por qué estamos todos? Pues ¿por qué no ponemos los profesores lo que nos toca poner y el padre de familia lo que le toca y el otro? Y sobre la pregunta, la verdad es que es bien complejo el tema educativo, porque no depende solo de un sector, sino que depende de todos, y ahí es donde nosotros seguimos insistiendo de que el país va a tener un sistema educativo que responda a los verdaderos intereses nuestros cuando todos nos involucremos y cuando las políticas son sesgadas desde arriba hacia abajo, y esto es, y cúmplase, hágase, entonces vamos a tener problemas. Yo creo que debemos de ir nosotros viendo los fracasos que hemos tenido. Yo no sé si somos los únicos que tenemos un fracaso, volvemos a caer en el mismo fracaso y insistimos con el mismo esquema. Entonces, nosotros hemos planteado siempre al gobierno llamándolo a que nos unamos y que juntos busquemos una salida. Yo creo que ha llegado el momento, y cuando la situación es un poco complicada, debemos de avanzar hacia eso, a una gran convergencia, donde convergemos todos y pongamos nuestro grano de arena como nos toca como hondureños, y resolver la problemática que tenemos. Y el tema planteado de esta noche es reformas integrales de la educación. Doctor Alduvín, ¿de qué manera explicarle a todos nuestros compañeros docentes que nos están viendo en qué consiste o qué es una reforma integral? Bueno, se pueden abordar de dos puntos de vista. En primer lugar, lo que compete al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque pasa por un ordenamiento jurídico claro, transparente, ¿verdad? Donde todas las partes que hacen la firma de este contrato saben cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Creo que ese es un punto de partida que es fundamental, porque cuando eso no existe, por muy bien diseñado que esté el proyecto, eso no va a caminar. O sea, siempre queda en papel, y por eso los colegas mencionaban de los esfuerzos que se hicieron en los gobiernos anteriores, y que realmente, fíjense bien en una cosa, que en la década de los 90 se hizo un plan sectorial impulsado por la cooperación alemana. Hace 3 años se hizo el otro plan sectorial que tenemos por la educación, y vemos que los mismos problemas identificados en la década de los 90 siguen presentes. O sea, quiere decir que no hay avance, no ha habido avance, a pesar de que hubo un momento donde tuvimos una inversión en Honduras superior a lo que tenían los países centroamericanos, que era del 7.1, 7.2, que ahora se ha reducido, no sabemos por qué, y eso creo que es muy mal. Es un tema que también merece su análisis respectivo, porque este nuevo plan sectorial de educación
obliga a tener financiamiento. O sea, no podemos desarrollarlo con las condiciones que tenemos por ahora. Y de otra parte, creo que hay que prestarle mucha atención al tema de los docentes. Yo sí tengo un criterio, digamos que lo hemos analizado al interno acá, que ninguna reforma va a caminar sin los profesores. Es decir, que los profesores, los gremios magisteriales, Colprosuma representado hoy acá, y los demás gremios, COPEN, Colpedagogos, el otro colegio que dirige el profesor Esponda, PRIGMA y COPRUM, deben de converger en análisis que se desprendan un poco también de criterios gremiales. Lo gremial es muy importante, pero estamos hablando de un proyecto nacional. Es decir, que cuando seamos capaces de poder converger de manera apropiada en este proyecto y discutirlo también con el Estado mismo, representado a través de un gobierno, creo que debe de haber sinceridad, debe de haber transparencia, y lo que se firme ahí debe cumplirse. Porque si eso no se cumple, empiezan a generarse las fisuras y entonces el proyecto queda, como decimos, en stand-by y no camina. Yo pienso que hoy yo soy profesor de primaria, soy profesor de educación media, ahora soy un profesor universitario, y considero que es vital que nosotros los profesores podamos tener criterio de voz en esta nueva reforma. Hay ya un avance porque hay lineamientos, digamos, que yo comparto muchos de ellos. Hay otros que posiblemente se requiere más análisis porque tocan leyes que eran parte del estatuto del docente y que creo que eso hay que respetarlo, porque cuando a usted le transgreden lo que había ganado, yo creo que a nadie le gusta. Yo creo que eso hay que hablarlo de manera transparente. Creo que hay que respetar las conquistas del magisterio, que costaron mucho dolor, sangre inclusive, y eso creo que no se puede dejar de lado. Creo que eso hay que respetarlo si realmente queremos construir una patria que viva tranquilidad, que esté en paz y que todos apostemos por el desarrollo. Creo que todos debemos estar comprometidos a desarrollar nuestro país. Creo que a todos nos duele que los compatriotas, y hablo por mí mismo, muchas familias cercanas a mí han tenido que emigrar a los Estados Unidos por buscar mejores derroteros. Creo que a nadie le gusta emigrar. Óigame, si cuando uno se mueve a otro lugar, a la semana ya desea estar en su tierra. Y entonces eso yo creo que Honduras tiene las condiciones para poderla desarrollar. Es un país, digamos, que tiene una riqueza potencial, y eso lo reconocemos los que hemos viajado, nos damos cuenta y nos comparamos. Y los hondureños no somos menos que nadie. Nosotros tienen una población muy inteligente. Y entonces lo que hay que hacer es generar un proyecto educativo que nos permita desarrollarnos como tal, como nación. Profesor Oveniel, luego de conocer qué es una reforma integral, ¿de qué manera o cuál es la propuesta del Colprosuma en torno a esta reforma? Bueno, como organización nosotros hemos venido planteándole al gobierno, a la Secretaría de Educación y al pueblo hondureño la propuesta de un pacto social para salvar la educación pública. Esto pasa por reformas integrales. Se ha sumado también a esta propuesta la Universidad Pedagógica ante esta crisis que surgió de estos decretos que el Congreso Nacional había aprobado, los cuales venían a privatizar el derecho a la educación y la salud. La Universidad Pedagógica también emitió un comunicado de un pacto nacional integral para salvarla y para fortalecer la educación pública. Lo mismo lo ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Creemos que la mejor forma de construir un mejor país, de construir un mejor sistema educativo, pasa por el diálogo. Esa es la mejor manera de que el gobierno responsablemente y sinceramente llame a todos los sectores que podamos contribuir para un verdadero pacto, un pacto sincero, donde no solamente vaya el maestro exponiendo y queriendo imponer sus intereses, o la empresa privada queriendo imponer su punto de vista, sino llegar y unir los diferentes planteamientos, las diferentes propuestas, los diferentes puntos de vista, y consensuar y unir, y de esa manera poder construir un sistema educativo fuerte, sólido, que venga a dar las respuestas que nuestros niños y jóvenes necesitan. Mire, estamos perdiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Estamos perdiendo nuestro país, como lo dijo el rector, un país tan hermoso, un país tan lindo, tan lleno de
de riquezas. Solo el año pasado, el año 2018, quedaron casi 1 millón de niños y jóvenes excluidos del sistema educativo, además de las enormes caravanas que se ven diariamente, unas que le dan cobertura a los medios y otras que no, pero lo cierto es que aquí salen enormes caravanas de personas y ahí van niños, van jóvenes que abandonan la escuela pública, que abandonan los colegios, que abandonan las universidades, que van en las grandes caravanas y las que vemos que van hacia Estados Unidos, pero que de la gran migración también hacia países europeos y otros países del mundo. No podemos continuar así, es un tiempo de reflexionar y realmente de comprometernos. Y aquí esto pasa por la voluntad del gobierno y que el gobierno escuche realmente el planteamiento. Y es el llamado para orientar todo esto y poder convocar a todos los sectores. El magisterio, nuestra organización Colprosuma, estamos dispuestos, estamos comprometidos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y esa es la manera de que construyamos un mejor país. Profesor Elías, de manera breve, ya estamos en la recta final de nuestro programa. ¿Qué debe incluir una reforma integral? Mira, debe incluir una educación integral como tal, como es la palabra. No puede usted formar un ciudadano por parte. O sea, le formo esta parte y me queda la otra parte. No, tiene que ser una formación integral, de modo que el ciudadano, el futuro de ciudadanos que vamos a tener, sea formado en todas sus destrezas y en todos sus aspectos, de modo tal que seamos hombres de bien, o sea, y que nos respetemos. O sea, las sociedades avanzan y se desarrollan en la medida que sus ciudadanos tienen todas las destrezas desarrolladas y tienen la capacidad del respeto y además del sistema como tal debe ser democrático, debe ser incluyente, participativo, donde todos quepamos, pues no puede tener cabida unos pocos y otros no. Pues somos hondureños, tenemos el derecho a tener toda la opción que un país debe dar, un Estado debe de darle, para que todos convivamos y vivamos en paz. Ya dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, así que respetémonos así y formémonos de esa forma y tendremos un país democrático y desarrollado. Doctor Alduvín, para finalizar, solo quiero destacar 2 aspectos del comunicado emitido el 26 de abril de esta casa de estudio, y es que la Universidad Pedagógica considera de suma importancia desarrollar políticas públicas que favorezcan al fortalecimiento de la educación y solicita la participación de todos los sectores a la conformación de un pacto social integral. Sus palabras respecto a esto. Sí, bueno, los análisis que nosotros hemos identificado acá a lo interno de la institución es que el Estado debe de garantizar políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, es decir, esas deben de ser de estricto cumplimiento y además de eso garantizar también la participación, como lo hemos discutido acá en este foro, de todos los actores, porque si usted solo toma en cuenta un sector, muy difícilmente en un proyecto nacional esto va a tener los resultados que se desean. Debe de haber un consenso, deben de haber garantías de que el Estado va a invertir también, si eso lo considera una prioridad. Y pienso que se ha considerado que es una prioridad, pero el tema es que entonces hay que poner el plan de acción con su inversión y que además se puedan discutir, digamos, otros aspectos que los profesores consideran que están fuera y que deben de ser parte del proyecto nacional para que esto pueda entonces generar los impactos que todos estamos deseando. O sea, este es un proyecto que va a beneficiar a todas las futuras generaciones, y en la medida que podamos formar de manera adecuada y oportuna a estos nuevos ciudadanos, creo que eso va a favorecer también a que Honduras se desarrolle y que sea un país de avanzada. Agradecemos esta noche a nuestros invitados, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, el doctor Hermes Alduvín Díaz. Agradecemos también al secretario general de la Junta Central Ejecutiva, el profesor Oveniel Flores, y al compañero Elías Muñoz Varela, gerente general de nuestra organización. Compañeros, muchas gracias a cada uno de ustedes, al rector esta noche por haber estado con nosotros, y gracias a cada uno de ustedes. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches.
hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.